Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Solo quisiera saber si me escucho. Gracias. Voy a proyectar una presentación para ver, quiero ver si la logran ver ustedes en un minuto más o menos en lo que carga. Vamos a dejarla aquí. ¿Alguien me podría decir si logra ver la presentación? Todavía no la veo. Demos tiempo ahí un minuto, vamos a ver. Esperemos un ratito. Ahora sí, ¿se logra ver algo? No. Bueno, en lo que tal vez se logra ver, pueden ir a la sesión del día de hoy. Hay dos archivos adjuntos que coloqué el día de hoy. Váyanse a uno donde dice sesión virtual, presentación sesión virtual, sociedades. Sociedades mercantiles, sí. Ya lo veo. Ya logran ver, digamos, la presentación que yo estoy proyectando. María José,
Sí, yo sí la veo, no sé los demás. Yo creo que Nidia no tiene audio, ¿verdad? No, ni ella no tiene audio y quiere saber si la pueden agregar a la llamada. Y Lorena también dice que puede escuchar, pero que no tiene audio. Ah, bueno, y sí puede, digamos, ver la presentación. Igual quedará grabada la sesión para los que no pueden, digamos, participar con Y el... la presentación la puede ver, ya respondió. Y Nidia está preguntando que si la pueden agregar. Perdón. ¿No la puede agregar usted ahí, María José? Ah, ya voy a ver. Ok, ok. Ah, ya voy. Ya la agregué. ¿Ya? Ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy, que es en relación a las sociedades mercantiles. La clase de hoy también es importante porque en base a lo que vamos a ver, hay también un caso que debemos de resolver. Entonces vamos a ver de cierta manera cuáles podrían ser las ventajas y las desventajas de las sociedades mercantiles. Estuve leyendo un poco tanto de la lectura, digamos, de las leyes de El Salvador, porque obviamente de las leyes de Guatemala, pues tengo mucho conocimiento, pero en las de El Salvador, en tema de sociedades, pues me puse a leer también y noté bastantes similitudes con el sistema jurídico guatemalteco. De hecho, no pongo aquí, digamos, cita de leyes por la misma situación para no confundir, pero vamos a dar, digamos, una clase donde podamos identificar a cada una de estas sociedades. Existen 5 tipos de sociedades mercantiles. Dentro de ellas podemos mencionar que es la sociedad colectiva, la comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad comandita por acciones. ¿Alguien me podría decir de estas 5 sociedades que haya escuchado alguna? Estoy seguro que de una sociedad han escuchado un sinnúmero de ellas. ¿Alguien que me podría decir alguna sociedad que haya escuchado estas 5? La sociedad anónima. Es la única. De hecho, en ambos países es la sociedad que por excelencia se utiliza. Vamos a ir viendo que tiene grandes ventajas a diferencia de la mayoría de las otras, que de hecho las otras 3 de ellas, de las 4 restantes, 3 de ellas son sociedades obsoletas. Y vamos a ver por qué son obsoletas, por qué, digamos, los comerciantes no quieren constituir sociedades de este tipo. De estas 5 sociedades mercantiles, podemos identificar que 3 de ellas son personalistas. Que primero veamos qué es el término personalista. Personalista en las sociedades mercantiles quiere decir que lo que interesa en esas sociedades es el prestigio, la honradez, la honestidad de sus socios.
no tanto el capital. O sea, sí interesa el capital, pero lo principal es tener personas de prestigio y honradas, personas éticas. Las sociedades personalistas serían la sociedad colectiva, la comandita simple y la comandita por acciones. Mientras que la sociedad anónima es una sociedad netamente capitalista. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que le interesa realmente a este tipo de sociedades es el capital. Por ejemplo, en las sociedades personalistas, la Junta General de Socios, que es el máximo órgano de ese tipo de sociedades, tiene la facultad de excluir a socios que han sido condenados por delitos de estafa, de hurto, de robo, de delitos que tengan relación contra la propiedad, ¿verdad? En ese tipo de sociedades se excluye a ese tipo de socios. Mientras que en la sociedad anónima no se da esa situación. Pueden existir accionistas con ciertos problemas legales que de hecho pues pueden seguir dentro de la sociedad. Y no mencioné la número 3, que es la sociedad de responsabilidad limitada, porque esta no es exclusivamente capitalista ni personalista. Es mixta, es intermedia. Le interesan las dos cosas. Le interesa el tema del prestigio, honradez de los socios, pero también le interesa el capital. Tiene de las dos cosas. Es personalista y capitalista. Es mixta. Veamos qué es una sociedad colectiva. Voy a ir dando generalidades y mencionando, digamos, lo más específico e importante. Sociedad colectiva podemos decir también que tanto en El Salvador como en Guatemala no existen. Están en las leyes, pero son obsoletas. Vamos a ver por qué. Veamos una definición de sociedad colectiva. Dice, es una sociedad de tipo personalista, lo que hablamos hace un rato, que se identifica con una razón social en la que sus socios responden de forma solidaria, subsidiaria e ilimitada de las obligaciones sociales. Digamos que una razón social es la forma que se identifica y distingue una sociedad colectiva. Y las sociedades colectivas siempre son identificadas con el nombre de uno de los socios o con el apellido de dos o más, agregándole la frase y compañía sociedad colectiva, que se puede abreviar ICIA S.C. Esta sociedad, como menciono, ¿verdad? Es obsoleta. ¿Por qué es obsoleta? Principalmente por la forma en que responden los socios. ¿Cómo responden los socios frente a sus obligaciones? Principalmente crediticias, frente a sus, digamos, acreedores. Responden, dice, de forma, primero veamos esto, solidaria y subsidiaria. ¿Qué quiere decir? Que responden, si digamos que la sociedad mercantil no tiene cómo hacerle frente a sus obligaciones, pues los socios responden también. Lo subsidiario es que primero se determina si la sociedad tiene bienes, cómo responder, y si no los tiene, los acreedores pueden demandar a cualquiera de sus socios. Es por ello que ese tipo de sociedades mercantiles no se utilizan. Porque después vemos la última frase, dice que responde de forma ilimitada. Es decir, responden los socios no solo con lo que aportaron, sino que también pueden responder de forma ilimitada con su patrimonio propio. Si un socio tiene inmuebles, tiene viviendas, tiene edificios, tiene vehículos, cuentas bancarias, responde también a las obligaciones con esos bienes propios, de forma ilimitada. Vemos el por qué, digamos, esta sociedad no es utilizada, digamos, en estos países.
¿verdad? Es por la forma principalmente en que se puede responder frente a cualquier tipo de deuda. Número 2, la sociedad comandita simple. Es muy parecida a la anterior, solo que tiene dos socios diferentes. La comandita simple, pues empezamos a definirla igual, ¿verdad? Que es una sociedad de tipo personalista, que se identifica con una razón social. Ahí vamos igual, pero aquí cambia. En la que sus socios comanditados, tiene dos tipos de socios. Los comanditados dice que responden de forma solidaria, subsidiaria e ilimitada de las obligaciones sociales. Y sus socios comanditarios, que son los otros tipos de socios que están en estas sociedades, responden de forma limitada hasta el monto de lo que aportan. Estos segundos, digamos, donde dice responden de forma limitada hasta el monto de lo que aportan, quiere decir que estos socios, si aportaron 5,000 quetzales o 5,000 dólares, son responsables frente a los acreedores solo por eso. Con bienes propios no responden, pero los comanditados sí responden de forma ilimitada. Como repito, esta sociedad también es obsoleta. Esta sociedad comandita simple, como lo vimos en la definición, también utiliza razón social, que la razón social siempre lleva igual el nombre de uno de los socios, en este caso comanditados, o el apellido de dos o más, y con el agregado y compañía sociedad en comandita. Ahí aclaro en ese tercer párrafo, ¿verdad? Que esta sociedad pues también es obsoleta por la forma en que responden principalmente los socios comanditados. Que los socios comanditados, al igual que la sociedad colectiva, responden de forma solidaria, subsidiaria e ilimitada a las obligaciones de la sociedad. Vamos a ver la número 3. Sociedad de responsabilidad limitada. Este tipo de sociedades mercantiles sí existen. Por lo menos aquí en Guatemala sí existen las sociedades de responsabilidad limitada. En una cantidad mucho menor, pero sí existen. Por ejemplo, tal vez podríamos hablar de cada 300 sociedades anónimas hay una responsabilidad limitada. Porque estas sociedades principalmente son sociedades familiares. Porque hasta tiene un máximo de socios. Por ejemplo, las sociedades de responsabilidades limitadas tienen un máximo de 20 socios. Y estas sociedades, inclusive esta de responsabilidad limitada, dice que no admite el socio industrial. ¿Qué quiere decir eso? Que no admite a aquellos socios que aportan conocimientos o experiencia. Mientras que en las demás sociedades, en las otras 4, sí puede existir el socio industrial. En la de responsabilidad limitada solo acepta socios que van a aportar dinero, bienes, ya sea muebles o inmuebles. ¿Cuál sería una definición de la sociedad de responsabilidad limitada? Como lo dijimos a un principio, es una sociedad de tipo mixta. ¿Por qué? Porque es capitalista y personalista, que se identifica, dice, con razón o denominación social. Y sus socios responden de forma limitada hasta el monto de lo que aportaron. Vuelvo a repetir, en el último párrafo lo tengo, ¿verdad? Si los socios aportan 5,000 quetzales o 5,000 dólares, son responsables frente a acreedores solo por lo que aportaron. Es decir, si se acaban, digamos, si la sociedad ya no tiene cómo pagarle a los acreedores, este tipo de socios no responden con bienes propios. Por eso es que este tipo de sociedades, pues sí se utiliza, como repito, más que todo en el tema de familia. Vamos a ver por qué, digamos, más adelante no siempre se utiliza este tipo de sociedades,
Una de las desventajas podría ser es que para poder emitir un voto en una junta general de socios para tomar una decisión importante, tiene el mismo valor el voto de un socio que haya aportado $1,000,000 que la decisión que haya aportado un socio que haya aportado $1,000. Es por eso que la sociedad por excelencia, que es capitalista, que es la anónima, pues la prefieren la mayor parte de comerciantes, ¿verdad? Porque en definitiva casi siempre es así, ¿verdad? El que aporta más capital en una sociedad, pues de cierta manera quiere el poder soberano de la misma. Tal vez cuando son, digamos, sociedades de responsabilidad limitada en familia, pues es más democrática, entonces no hay tanto problema que tal vez el papá de 5 hermanos haya aportado todo y los demás pues hayan aportado tal vez solo una pequeña cantidad, pero igual el voto vale lo mismo, pero entre familia pues tal vez no pueda haber tanto problema, como puede ser en el caso de constituir una sociedad donde no hay familiares. Esta sociedad, como les había mencionado, ¿verdad? Sí es utilizada en la actualidad, con poca frecuencia, pero sí se utiliza. Veamos la número 4, que es la sociedad anónima. De este tipo de sociedades a diario se aperturan cientos, ¿verdad? Estas son las sociedades, esta es la sociedad capitalista por excelencia, como menciono, ¿verdad? ¿Cómo la definimos? Es una sociedad de tipo capitalista que se identifica con una denominación social. Sus accionistas responden de forma limitada hasta el monto de sus acciones suscritas. Es decir, cuando hablamos de acciones suscritas es cuando los accionistas se comprometen en pagar tanto en capital y suscriben, por ejemplo, 10 acciones de $1,000 cada una. Cuando lo suscriben quiere decir que se comprometen a pagar esas 10 acciones de $1,000 cada una, en un plazo máximo de un año. Por lo general, cuando se constituyen las sociedades, ese capital suscrito, que es el por medio del cual ellos se comprometen a pagar, por lo general, de una vez lo pagan en ese mismo momento. Entonces el capital suscrito se convierte a la vez en el capital pagado. Pero la ley deja la opción a que también lo puedan pagar en un plazo de un año. Lo que sí establece la ley es que por lo menos, si se comprometen a pagar 10 acciones de $1,000 cada una, por lo menos tienen que pagar en el momento que suscriban el 25%. Pero como vuelvo a repetir, en la práctica por lo general de una vez las pagan. Se dice que la sociedad anónima lleva denominación social. La denominación social no lleva, podría llevar, pero casi no. Por eso es una sociedad anónima. No lleva el nombre de uno de los socios ni el apellido de 2 o más. Como repito, por eso es una sociedad anónima. Puede utilizarse cualquier tipo de denominación, el que se les pueda ocurrir. Por lo general deberían de ser nombres creativos, ¿verdad? Que puedan servir para identificarlas y distinguirlas de las demás. Lo que sí queda claro es que se le debe agregar siempre sociedad anónima, que se pueda abreviar SA, ¿verdad? Que es como normalmente la conocemos también. Esta sociedad es la más utilizada, como habíamos mencionado, por el motivo de cómo responden los accionistas. Que nos quede claro que en las otras sociedades que habíamos mencionado, el capital está representado por aportaciones. Entonces, los miembros de esa sociedad se llaman socios. Pero como en la sociedad anónima su capital está representado por acciones, técnicamente no está bien que les digamos socios, se les debe denominar accionistas. Ahora hemos visto que en algunas, digamos, el lenguaje
ordinario o común que se utiliza es que les puedan decir socios, ¿verdad? Pero técnicamente lo correcto es que son accionistas porque el capital de estas sociedades está representado por acciones, ¿verdad? Y abajo, como en las demás, aclaro, ¿verdad? Los accionistas responden de forma limitada hasta el monto de sus acciones suscritas. Ejemplo, si suscribieron en acciones 5,000 quetzales o dólares, solo sobre ese es el riesgo de sus pérdidas, es decir, no responden con su propio capital, con su propio patrimonio. La número 5, que es la última. La sociedad comandita por acciones. Pues como su nombre lo dice, ¿verdad? Este tipo de sociedades, su capital está representado también por acciones. Tiene ciertas similitudes de la anónima, pero también es sociedad obsoleta. No puede existir una sociedad tanto en El Salvador como en Guatemala de este tipo. Es muy parecida, es casi idéntica, solo una de las diferencias principales con la comandita simple es cómo está representado el capital. En la otra es por aportaciones, aquí por acciones, porque igual también tiene socios comanditados y comanditarios. ¿Cómo la definimos? Podemos decir, es una sociedad de tipo personalista, porque también lo que interesa es el prestigio, honradez, honorabilidad de sus accionistas, escuchemos bien, accionistas, ¿verdad? Que se identifica con razón social, en la que sus accionistas comanditados, responden de forma solidaria, subsidiaria e ilimitada de las obligaciones sociales. Y sus accionistas comanditarios responden de forma limitada hasta el monto de sus acciones suscritas. Como repito, esta también lleva una razón social que lleva el nombre de uno de los socios comanditados o el apellido de dos o más, ¿verdad? Y con el agregado y compañía, sociedad en comandita por acciones. Como dije al principio, ¿verdad? También esta sociedad está en desuso, ¿verdad? Por la forma en que responden sus accionistas comanditados, ¿verdad? Ya que responden los comanditados de forma solidaria, subsidiaria e ilimitada. Imagínense ustedes en estos tiempos, ¿quién querrá constituir una sociedad? Si ese es el fin de una sociedad, poder emprender un negocio, pero de cierta manera inyectarle capital nuestro, pero separarlo por cualquier situación de nuestro propio patrimonio. Porque de lo contrario, mejor se constituye una empresa individual. Porque si yo tengo una empresa individual, ahí sí, todos los perjuicios que puedo yo ocasionarle a la sociedad, a los acreedores, en relación a mi empresa, pues yo sí respondo por esa empresa, con mi propio patrimonio. Es por eso que muchos comerciantes deciden alejarse de esas empresas individuales para crear este tipo de sociedades mercantiles. ¿Tenemos alguna duda por el momento? Vamos a ver. Veamos otras diferencias entre las sociedades mercantiles. Aparte de lo que ya hemos visto, digamos, en las definiciones. En la sociedad colectiva, comandita y responsabilidad limitada, que su capital está representado por aportaciones, excluyen a aquellos socios que tengan condenas relacionadas a delitos contra la propiedad. Como mencioné hace un rato, ¿verdad? Puede ser una estafa, un robo, un hurto, o podría ser también por un delito de falsedad, es decir, alguien que falsifique documentos para querer quitarle la propiedad a otra persona.
socios que cometan estas situaciones son excluidos en este tipo de sociedades. En la sociedad anónima y en la comandita por acciones no excluyen a este tipo de accionistas. 2. En la sociedad colectiva, en la comandita simple y responsabilidad limitada, los socios no pueden participar en otras sociedades análogas o competitivas. Es decir, si un socio de una sociedad de responsabilidad limitada tiene aportaciones en una sociedad que se dedica a la construcción, no puede ser socio de otra sociedad que se dedique a la construcción. Mientras que en la sociedad anónima y en la comandita por acciones, sí es posible que pueda tener un accionista puede tener acciones en una sociedad que se dedica a la construcción y puede tener acciones en otras 2, 3 o en las que sean. Sí se puede. Podría ser una ventaja para las sociedades anónimas. Número 3. En la sociedad colectiva, comandita simple y responsabilidad limitada, los socios, dice, no pueden ceder, vender, donar su aportación sin el previo consentimiento de la Junta General de Socios. Es decir, en una sociedad de responsabilidad limitada, una comandita simple, una colectiva, si un socio quiere vender sus aportaciones y salirse de la sociedad, no lo puede hacer solo así. Necesita el consentimiento de los demás socios para que den el visto bueno. Puede hacer que no lo acepten, entonces se procede a liquidarlo, ¿verdad? Porque tal vez se la quiere vender a alguien que ellos no estén de acuerdo. Mientras que en la sociedad anónima y en la sociedad comandita por acciones, esa es una ventaja. Podría ser ventaja, para algunos puede ser desventaja, de que los accionistas pueden vender, pueden donar sus acciones, las pueden ceder a terceras personas sin el consentimiento de los demás accionistas. Número 4. Los socios de la sociedad colectiva, comandita simple y responsabilidad limitada, tienen 30 días para poder adquirir la aportación del socio que quiere cederla, venderla o donarla. Eso se llama derecho de tanteo, que es un derecho preferente, digámoslo así, que tienen los socios de poder adquirir las aportaciones de los que quieren salirse antes que cualquier otro. Mientras que en la sociedad anónima y la comandita por acciones no existe ese derecho. ¿Por qué? Porque el accionista se la puede vender a quien quiera sin necesidad de que las otras personas tengan ese derecho de adquirir primero esa acción. La número 5, otra diferencia, que la sociedad colectiva, comandita simple y responsabilidad limitada, no importa lo que hayan aportado los socios en relación a los votos, como les mencioné hace un rato. Si un socio aportó $1,000,000 y otro $1,000, los dos tienen el mismo voto y los dos tienen, de cierta manera, en decisiones el mismo valor. Caso contrario en la sociedad anónima y en la comandita por acciones. Si tenemos más acciones, tenemos más votos. Cada acción es un voto, ¿verdad? Por eso existen los accionistas mayoritarios, que con el 51% podrían tomar decisiones más importantes. La número 6, ¿cómo está representado el capital? También en la sociedad colectiva, comandita simple y y la responsabilidad limitada, el capital está representado por aportaciones. Y en la sociedad anónima y en la comandita por acciones está representado el capital por títulos denominados acciones. Y por último,
solo un resumen, la última diferencia, que dentro, digamos, del caso que se les va a colocar, digamos, ahí en la plataforma, esa es la principal diferencia. La forma en cómo responden los socios o accionistas. Que nos quede claro, ¿verdad? ¿Qué quiere decir cómo responden de forma solidaria, subsidiaria y limitada? ¿Y qué quiere decir cuando un accionista responde de forma limitada? Esa para mí es la diferencia principal de estas sociedades. Ese es un resumen para poder determinar ventajas y desventajas de las sociedades mercantiles. Vamos a ver brevemente algunos aspectos relevantes de las sociedades mercantiles. De cierta manera, tal vez les aconsejo que ahorita nos centremos más, que nos imaginemos más en una sociedad anónima. Como repito, les di las diferencias porque están dentro de un caso que hay que desarrollar en la plataforma. Pero ahorita orientémonos a la sociedad anónima porque es, como repito, la sociedad que se utiliza en la actualidad. Veamos cuál puede ser la diferencia entre personalidad jurídica de una sociedad mercantil y personería jurídica de una sociedad. Se escuchan muy parecidos los términos, personalidad y personería. Cuando hablamos de personalidad jurídica, nos referimos a esa capacidad que tienen las sociedades mercantiles, que esa capacidad que el Estado le concede a las sociedades mercantiles para poder ser sujeto de derechos y obligaciones. Que esos derechos y obligaciones los ejerce a través de un representante legal. Debemos de recordar que son personas jurídicas, que no pueden actuar solas, necesitan de representantes legales para poder ejercer derechos y obligaciones. A una sociedad anónima, por ejemplo, la pueden demandar, o ella puede demandar, solo que a través de un representante legal. Ese poder que tiene o la facultad que tiene de derechos y obligaciones, el Estado se la otorga. ¿Y cómo se adquiere y cómo se la otorga el Estado? A través de un procedimiento que se le denomina constitución de sociedad mercantil, que inicia con la firma de un contrato, que inicia con la firma de un contrato donde los socios, o en este caso una sociedad anónima, los accionistas deciden aportar dinero, bienes muebles o bienes inmuebles. De esa manera inicia y termina con la inscripción en un registro mercantil. A partir de cuando la sociedad mercantil ya está inscrita, ahí ya tiene personalidad jurídica, puede ejercer derechos y obligaciones. ¿Y qué es la personería jurídica entonces de la sociedad? Es el nombramiento que hacen los accionistas o socios en otra sociedad, ¿verdad? Pero en la anónima, el nombramiento que hacen los accionistas del representante legal. Por lo general, el representante legal de una sociedad anónima puede tener 3 figuras distintas. Por ejemplo, podría ser el administrador único y representante legal. Podría ser el presidente del consejo de administración y representante legal. O las gerencias. Porque los gerentes también se les puede agregar el término representante legal. Por ejemplo, gerente general y representante legal. Ese nombramiento se formaliza en un acta notarial. Un acta notarial quiero decir, en un acta que levanta un notario donde hace constar ese nombramiento. Y esa acta notarial se inscribe también en el registro mercantil. En resumen, la personería jurídica es esa acta notarial inscrita en el registro mercantil, donde se acredita quién es el representante legal de la sociedad mercantil.
¿Cuáles son los órganos de las sociedades mercantiles? Las sociedades mercantiles tienen 3 órganos. Está el primero, que es de soberanía supremo de la sociedad, está el de administración y está el de fiscalización. El órgano de soberanía o supremo de la sociedad es el órgano, como su nombre lo dice, es el órgano superior de la sociedad. Es el órgano que toma las decisiones más importantes, como por ejemplo, querer excluir a un accionista, querer cancelar el nombramiento del representante legal, querer pedir un crédito a algún banco, un crédito millonario o cualquier tipo de crédito, puede ser créditos menores, hipotecar un inmueble, vender un inmueble cuando la sociedad no se dedique a la venta de inmuebles. Todas esas decisiones más importantes le corresponde a este órgano y está conformado cuando la sociedad cuando la sociedad su capital está representado por acciones. Ese máximo órgano se llama Asamblea General de Accionistas, y en las sociedades que su capital no está representado por acciones se llama Junta General de Socios. ¿Cuál es el órgano de administración? ¿Cuáles son sus funciones? Principalmente, dice, ejercer los derechos y obligaciones de la sociedad. Y como lo vimos anteriormente, la Junta General de Socios o la Asamblea General de Accionistas nombran a este órgano. ¿Cuáles son las facultades de los administradores? Cuando hablamos de administradores, son facultades que las puede tener un administrador único o un presidente del Consejo de Administración. El Consejo de Administración como tal, en general. Pero estas facultades también las pueden tener, si así lo deciden la Asamblea General de Accionistas, algún gerente. ¿Cuáles son esas facultades? Dice, poder representar a la sociedad judicialmente o extrajudicialmente. Pueden ir, por ejemplo, a alguna audiencia conciliatoria, el representante legal ante la Inspección General de Trabajo, al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Puede acudir a alguna cita que tenga con algún instituto, con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, o bien puede ir a las audiencias judiciales cuando ya hay algún conflicto. Es el encargado también de firmar todos aquellos actos o contratos en relación al giro ordinario de la sociedad. Cuando hablamos el giro ordinario de la sociedad, nos referimos a lo que normalmente se pueda dedicar la sociedad. Por ejemplo, a firmar cheques, títulos de crédito, pero también la Asamblea General de Accionistas puede poner limitaciones. Otras cosas del giro ordinario es celebrar contratos con proveedores que tengan relación con el giro comercial. No son actos o contratos del giro, por ejemplo, si la sociedad mercantil se dedica a la venta de repuestos de vehículos y quiere vender un inmueble, una casa, por ejemplo, o un edificio de la misma sociedad, eso no es del giro. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe tener una resolución de la Asamblea General de Accionistas para que faculten al administrador a poder vender dicho inmueble. Ahora, si la sociedad fuera una inmobiliaria, pues obviamente ahí pues no necesitaría una facultad especial que le otorgue la Asamblea de Accionistas. ¿En qué responsabilidades incurre el representante legal o el administrador de una sociedad por su incompetencia o negligencia? Responde por daños y perjuicios. Es un cargo muy delicado, que ya sea que tenga dolo, es decir, que lo haga con intención, o culpa, es decir, por algún error, por una imprudencia o por incompetente. Dicha acción lo puede llevar a que sea demandado en tribunales por daños y perjuicios. Es muy delicado este tipo de cargos. Y sin perjuicio de que estoy hablando de responsabilidades civiles, pero también puede tener responsabilidades penales.
Por lo general, cuando se presume la comisión de algún delito donde una sociedad tenga relación, al primero que llaman a una citación es al representante legal de la misma. Es un cargo muy serio, ¿verdad? Que en definitiva, pues, la ley no establece requisitos o requisitos para que una persona pueda optar al cargo de administrador, pero creo yo que debería de existir. Hay sociedades en diferentes países que de forma malintencionada, digámoslo así, tienen personas mayores de edad, muy mayores, de tercera edad, o personas con poca preparación, y de cierta manera los hacen firmar una infinidad de documentos que estas personas que los firman no saben el compromiso que están adquiriendo, o los problemas que están adquiriendo, ¿no? Y número 3, el órgano de fiscalización. Este órgano es el encargado de vigilar que la conducta de los socios, accionistas, administradores, se adecue a lo que establece la escritura de la Constitución de la sociedad o que se adecue a lo que establece el Código de Comercio respectivo. ¿Y quiénes conforman el órgano de fiscalización? Por lo general son los mismos accionistas, pero se pueden acompañar de auditores o contadores. Veamos cómo está dividido y representado el capital de una sociedad anónima, principalmente hablando. Está representado y dividido por acciones, como habíamos dicho. Definamos qué es una acción. Podemos decir que es un título o valor que representa una parte del capital social de la sociedad. ¿Y que sirve para qué? Para acreditar y transferir la calidad de accionista. O sea, con esa acción yo acredito que soy accionista y que tengo una, no sé, o 10, 20, 30 acciones, dependiendo de las acciones que pueda tener dentro de la sociedad. Y también puedo transferir la calidad de accionista. Por ejemplo, en la parte de atrás de las acciones nominativas, que por ejemplo en Guatemala son las únicas acciones que existen ahora. En el 2008 existe una ley, ¿verdad?, que se llama la Ley de Extinción de Dominio, que vino a reformar, 2010, perdón, vino a reformar el Código de Comercio. Antes permitía la ley las acciones nominativas y al portador. Ahora solo existen las nominativas. Estuve investigando en El Salvador si todavía existen los dos tipos de acciones. Las del portador solo es, digamos, la propia tenencia de lo que acredita ser accionista. No tienen el nombre del accionista en la acción. En las nominativas, eso es lo que identifica, digamos, a las acciones nominativas. Tienen el nombre del accionista en la misma. O bien, no lo tiene enfrente, lo puede tener en la parte de atrás, en el endoso respectivo. ¿Cuál es el capital mínimo para que inicie a funcionar una sociedad anónima? Estuve investigando, en El Salvador, por ejemplo, son $2,000. Y en Guatemala entró en vigencia unas reformas en marzo de este año, donde una sociedad anónima puede iniciar con un capital pagado de 200 quetzales. Antes eran 5,000 quetzales, pero a partir de marzo de este año, una sociedad anónima puede iniciar a funcionar con capital pagado de 200 quetzales. De hecho, creo que en El Salvador es un capital pagado de $100 y el resto, los 1,900 restantes, se pueden pagar en un año. Ahí estamos, sí. Básicamente sería capital suscrito, $2,000, ¿verdad? Y estaba leyendo también en el tema del Salvador, en la ley del Salvador, de que al pagarse, digamos, las acciones, si estaban al portador, de forma nominativa, pueden pasar al portador.
Sí, así es. Así es. Y por su creación, ¿qué tipo de acciones existen? O sea, por su circulación están nominativas y al portador. Como repito, en El Salvador están todavía las dos, en Guatemala solo quedaron las nominativas. Y por su creación están las acciones comunes y preferentes. Las comunes son aquellas acciones que confieren iguales derechos a todos los accionistas. Y las preferentes se refiere principalmente en el tema de para poder repartir utilidades que se le pague primero a determinados accionistas. Eso es el término preferente. O bien, en el caso de que se liquide la sociedad por una disolución total, también las acciones preferentes otorgan ese derecho preferente a liquidar primero a determinados accionistas. Creo que con eso estaríamos en el tema de las sociedades. No sé si alguien quisiera aportar algo, tuviera alguna duda. No, de mi parte no. Ahí estamos. Usted es Luis, ¿verdad? Está No, bien. con Nelson. Nelson, perdón. María José. De mi parte, todo bien. Excelente. Esta sesión quedó grabada en la última dos diapositivas está el caso y las preguntas. El caso está en la plataforma, pero lo volví a colocar aquí por cualquier cosa. Y agregué también a la sesión, una presentación de sesión virtual también, 3 o 4 diapositivas en relación al arbitraje, que también nos puede servir para contestar un par de preguntas en relación a un caso. Yo creo que con lo que acabamos de ver, pues creo que nos puede quedar claro el panorama para poder resolver los casos, ¿verdad? Con eso estaríamos. Pasen feliz noche y sigamos cumpliendo como hasta ahora lo han estado haciendo, que lo han estado haciendo muy bien. Gracias, Gustavo, muy amable. Gracias, Gustavo. Feliz noche, Yo todavía tengo ahí algunas tareas pendientes, ahí se lo voy a subir en la semana. Gracias. me parece. Gracias, hasta luego. Adiós. Lástima